Hay 7 puntos que te debilitan espiritualmente y te están impidiendo constantemente que recibas las bendiciones de Dios. Se los voy a decir nada más, lo vamos a ver en la próxima ocasión si Dios lo permite, pero ahora les voy a decir los 12 puntos que cuando una vez reunidos empiezan a ser derramadas victorias, triunfos en tu vida, bendición sobre bendición, milagro sobre milagro, gracia sobre gracia. Pero necesitamos no hacer nuestro trabajo espiritual. Ahora van a entender un poquito más y a que entienda y crea y quiera recibir más de estos ingredientes que yo les digo, pues hay que acudir a la palabra de Dios para que estén fortalecidos. Es la voluntad de Dios que estemos fortalecidos para que entendamos cuál es su voluntad hacia nosotros y no seamos titubeantes ni que seamos como las olas del mar, que cualquier asunto, cualquier problema te está zarandeando. Que no seamos como niños, dice la Biblia, que vayamos dejándonos dar la madurez que el Espíritu Santo da a través de su palabra, atentamente con el propósito de enmienda. Los 7 puntos que te hacen débil y que no te dejan recibir las bendiciones de Dios, o como Dios quiere, sino que nada más recibimos a veces las migajas, es la ignorancia, la necedad, la flojera, el miedo, la duda, las raíces de amargura y la preocupación. Las raíces de amargura pueden ser muchas. Hay gente que vive deprimida, que vive triste, que vive con envidia de alguien más. Pero eso lo vamos a ver en la próxima ocasión si Dios lo permite. Yo creo que sí. Ahora vamos a ver 12 puntos. Dice la Biblia que si permanecemos confiando y creyendo en Dios, se te produce una esperanza. Ya tienes una esperanza de algo. Y tenemos esos 3 puntos. Te producen la esperanza que dice Dios, que su esperanza no avergüenza. La esperanza de Dios no avergüenza, porque sabemos quién te está dando la esperanza. A esos, cuando ya tienes esos 4 puntos, le añades la gratitud, el contentamiento y el gozo, cualquiera que sea tu situación, y se te forma la paciencia requerida, que vamos a ver. Casi está formado todo para que recibas sus bendiciones, como yo le digo, como un hilo de media. Cuando agarras un hilo de media, y si a esos ingredientes le añades la meditación en la palabra de Dios, la oración y el ayuno, eres lleno de paz. Y esos 12 ingredientes te forman la fe firme que le llama Dios. La fe firme, que es la fe. Si leemos la Biblia, los grandes hombres y las grandes mujeres de la Biblia tenían una fe firme, no una fe fluctuante. Y todo lo que pedían, de inmediato era hecho. De hecho, hablaban de bajar fuego del cielo, de cosas que no hemos visto nosotros, porque no tenemos esa fe. Y para que se arme, dice en Hebreos 6:12, Hebreos 6:12, habla de lo que tienes que poseer para que veas las bendiciones de Dios. Y vamos a ver cómo aumentas o adquieres lo que tienes o no tienes. ¿Sí? Dice, a fin de que no se hagan flojos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Tienes que tener una esperanza, tienes que tener paciencia y tienes que tener fe para heredar las promesas. Esas 3, ya les dije, lo primero, si permaneces confiando y creyendo en Dios, llega la esperanza que Dios quiere que tengas. Porque que los pensamientos de Dios son para nosotros, son de continuamente de bendecirnos, de darnos un fin y una esperanza, de cumplir lo que tú estés queriendo y creyéndole de corazón. Hay gente que tiene la esperanza en el mundo o en sus fuerzas, y eso recibe. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre antes que en Dios. Entonces vamos a ver, si permaneces confiando y creyendo en Dios. Dice la Biblia en el Salmo 37, versículos 3 al 6, habla de la confianza. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Habla de confiar en Dios. En Romanos 10, versículos 11 al 13, dice que todo aquel que cree en Jesús, creer, habla de creer, confiar y creer, no será defraudado ni avergonzado. Pues la Escritura dice que todo aquel que en Él cree no será avergonzado,
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús se salvará. No habla de la salvación eterna. Hay gente que se confunde. Y si ya recibí a Jesús en mi corazón, ya tengo la salvación. Si ya la tienes, si permaneces oyendo la palabra de Dios y le añades el propósito de enmienda. Pero Dios, acuérdate que Jesús empezó a enseñar el Evangelio anunciándoles el arrepentimiento y nuevas buenas de salvación. Dijo, yo vine a traerles buenas nuevas de salvación todos los días. Entonces, si permaneces, crees y confías, ya lo vimos, te llega la esperanza que Dios quiere. Después dice Dios, si le añades contentamiento, gratitud y gozo, se te forma la paciencia. Pero cuando no nos gozamos, estamos renegando de nuestra situación. ¿Y por qué a él no? ¿Y por qué a mí sí? ¿Y por qué me llega esto y esto y hasta la...? Dice Dios, lo malo yo no te lo mandé, porque la voluntad de Dios es de continuamente de bendecirnos y Dios no miente. Entonces, conténtate, gózate y sea agradecido para que te llegue la paciencia. Y después a eso le añades meditación, ayuno y oración. Una oración preventiva, una oración que debe ser la reprensión, la declaración, decretos o ordenanzas de lo que no es como si fuera, y la súplica. Dice Dios, vamos a Filipenses 4, vamos a ver citas sobre esos puntos. Filipenses 4, del 4 al 7. Alégrate, regocíjate en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjate. Nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada se afanen, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cada cuándo debes estar alegre? Siempre. Dice en 1 Timoteo 6, 1 Timoteo 6, del 6 al 10, dice que estés contento cualquiera que sea tu situación. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Si tu situación es buena, dale gracias a Dios, porque viene de parte de él. Si tu situación es mala, viene de parte de ti. Entonces, ¿para qué haces berrinches? ¿Para qué te enojas? Yo no te ordené ni te forcé a tomar las decisiones que has tomado en tu vida. Son siembras espirituales, ahora estás cosechando. Gracias a que Dios se pasa de bueno con nosotros, a que es misericordioso, no recibimos lo que merecemos. Si no, muchos de aquí ya no estaríamos, o pocos de aquí ya no estaríamos, y otros quién sabe cómo estuvieran. Entonces, no importa cómo sea tu situación, dice Dios, gózate, alégrate y dame gracias. Y eso te aumenta la paciencia, que es de los ingredientes más difíciles de lograr, el ser pacientes. Porque nosotros queremos que todos nuestros problemas fueran arreglados ayer, a más tardar. Ayer a más tardar, ¿no? Sí, yo sí. Sí. Ahora no, ayer. Pero Dios tiene su tiempo perfecto y va a ser en el tiempo de Dios. Por eso dice, gózate, alégrate y dame gracias. Y se te va a minimizar el tiempo de Dios y vas a recibir la esperanza que ya aclaramos y la paciencia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento, que estés contento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es un mandamiento el agradecimiento, ¿se acuerdan que lo hemos visto? Dice en Efesios 5:20, estén agradecidos de vez en cuando y si quieren, diré Miguel. ¿Cómo dice? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, gózate si es necesario que sufras un poco de tiempo. ¿Por qué? Si eres necio, flojo, ignorante, miedoso, preocupón, lleno de raíces y amarguras, pues vas a sufrir. 1, 5 y 6. Hasta el 7. Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en el cual ustedes
Alégrense, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque muere, sea probado con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice en Josué, de la meditación, no sé si habían oído, dice en Josué 1:8, meditarás de día y de noche, de día y de noche. Nos da flojera, dice, ya oré 5 minutos, ya arreglé el mundo, ya Dios me debe mi aureola. Hay gente que con 5 o 10 minutos ya se le cierra el mundo, no tiene más por qué orar. Pero la oración es una comunicación con Dios. Y entre más oración hagas, más te llenas del poder de Dios. Y vas reuniendo todos los ingredientes necesarios para que las bendiciones que Dios ya nos entregó, no hay que estar esperando ser bendecidos, somos súper bendecidos. Dice Dios, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Lo que tienes que hacer para ganarte todas las bendiciones, de ninguna manera te las ganas, pero cuando estás en Cristo, tienes acceso sin merecer, pero con plena confianza a todas las bendiciones. Pero están en el lugar celestial. Hay algunas que nos interesan en el lugar físico: la salud, el dinero, la protección, la convivencia con nuestros hijos. Pues vivimos aquí en la tierra, estamos en la carne y la sangre, aunque no somos carne y sangre, estamos. Pues tenemos que vivir bien aquí, en la voluntad de Dios. Dice, yo te doy todo para que vivas muy bien tú y ayudes a todo el que te pida, con más a los hermanos en la fe. Esa es la voluntad de Dios, que vivas como rey, que tengas vida abundante. Pero la voluntad de Dios no se aplica de vez en diario en nuestras vidas, porque anteponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Queremos hacer las cosas a nuestras formas, a nuestro modo, a nuestro tiempo, a nuestros berrinches, y si no, nos enojamos. Entonces, cuando te enojas, cuando te inconformas, cuando te pones triste, empiezas a acabar con la fe. Mucho a poco que tengamos, dice Dios, no le des las perlas a los cerdos. Y al rato ya no tenemos fe ni siquiera para orar. A mí me ha pasado que a veces te enfrías porque te llega una tras otra, súper merecida. Y sabes que pues ya para qué, ya estoy, ahí muere ya. Pero no hay otra, o sea, después de que haces tu berrinche cristiano, tu quejumbranza, vuelves a la presencia de Dios y empiezas a orar, porque el Espíritu mismo te prende. Dice, no hay otra. Haces capricho humano y no quieres comer, como hay niños que se caprichan, les llega el hambre y van y buscan lo que sea. El Espíritu también, cuando tiene hambre, pues empieza a orar, y entre más ores, más te prendes. Y ya luego lloras o te arrepientes o bla, y eres lleno otra vez, llegas a tu nivel otra vez y Dios está feliz. Se le olvida el berrinchito que hiciste. ¿Sí? Sí, yo creo que algunos de aquí sí lo hemos hecho. Bueno, entonces ya, ¿qué dice? Fíjate, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero siendo realistas, a Dios no lo podemos engañar. Si lo pudiéramos engañar, quién sabe, pero no lo podemos engañar. Y Dios es muy claro y no miente. Y dice, si todo el día tu pensamiento, tu corazón está en lo mío, dice Dios, ni siquiera tienes que pedírmelo. Yo te concedo lo que tu corazón esté pidiendo, y yo te voy a hacer oración externa. Pero ¿cuándo le hemos cumplido de que todo el día estemos en lo de Dios? Solamente cuando traemos un problema que no hay otra, pues. Estás sometido. Y cuando te empiezas a dejar estar sometido, te empiezas a acabar el amor hacia Dios y el fervor y la gratitud. Dice en Mateo 21, versículos 21 y 22, respecto a la oración. Y hay 21, versículos 21 y 22. Y hay otra cita, ¿se acuerdan? Que cuando un muchacho tenía un problemón, que fueron los 12 discípulos a quererlo expulsar al demonio, que traía como un mal de zambito, algo así, pero habla que caía en agua y caía en fuego. Llega Jesús, y el padre del muchacho, que no podía con ese problema desde niño, le dice, maestro, tengo un problema desde niño, fíjate que a mi hijo le pasa esto. Y dice Jesús, ¿desde cuándo le pasa? Desde niño. Bueno, dice el padre del muchacho con el problema,
si puedes, ayúdame. Y Jesús le dice, ¿por qué me dices si puedes? Como dice, yo todo lo puedo. Dice, al que cree, todo le es posible. O sea, yo creo, de mí no estás dudando ni hables tonterías, pero tú no me crees. Y el papá, nada tonto, le dice, sé propicio a mi falta de fe. Le urgía que sanaran al muchacho. Y después le dicen los discípulos, oye maestro, ¿por qué no pudimos los 12 juntos? Dijo, porque este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál es el ayuno? No que dejes de comer. Lo que entra por la boca, Jesús lo dice muy claro, ya sabemos a dónde va. Y eso Dios dice, ni aunque comas mucho o dejes de comer, ni aunque tomes o dejes de tomar, eres más ni menos para mí, porque mi reino no consiste en comida y bebida. El ayuno que le gusta a Dios, que dejes de hacer las cosas que te gustan a ti y te pongas a hacer las cosas que le gustan a Dios. Y después de que hagas las cosas que le gustan a Dios, con el tiempo que te sobre puedes hacer lo que tú quieras. Y a Dios le vale. A Dios le vale, porque acuérdate que hay un mandamiento, el mandamiento mayor dice, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas, con todo tu ser, sobre todas las cosas. Pero dice Dios, tenemos muchos amores en la vida. Cada quien acomoda. Hay gente que quiere su coche, que ama su coche, ama su dinero. Pero a mí yo soy el primero. Mientras yo sea lo primero, Él te cubre todo lo demás. Y tú en el segundo lugar puedes acomodar a tu pareja, a tus hijos, al internet, a un vicio, tú sabrás. A Dios le vale. Lo primero es porque es un Dios celoso. Dice, yo soy primero. Y cuando tú dejas que Dios tome el primer lugar en tu vida, las cosas empiezan a estar bien en tu vida. Porque Él toma el control de todo. Y empieza a alinear las cosas como deben de ser. Entonces, el ayuno, la meditación y la oración te producen una paz que le hemos sentido algunas veces. Que dice la Biblia, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y cuando tienes esa paz, ya tienes la fe firme. Que Dios dice ahí en versículo 21, respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo que si tienen fe y no dudan, esa es la fe firme. Si tienen fe y no dudan, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte le dicen quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás, pasará. Acuérdate que la palabra de Dios es Cristo, y cuando tú le crees, se convierte en carne viva en tu corazón, no es nada más un libro. Cuando tú no le crees es un libro, porque dice aquí, y muchos oyeron la palabra de Dios, pero no las aprovechó, porque no invirtieron su fe, porque no la oyeron con fe. Entonces tú tienes que tener, lo leímos al principio, fe, paciencia y constancia. Y esas cosas se producen permaneciendo, creyéndole a Dios, confiando en Dios, no importa cómo sean las circunstancias. Meditando, orando y ayunando se te aumenta. Dándole gracias, estando contento, se te aumenta también. Y separando los 7 ingredientes que los vamos a ver después, los que acaban con tu fe, con tu paciencia, con tu esperanza y casi con tu vida si te dejas. Porque acuérdate que Dios dice, mi palabra no regresa vacía. Y cuando tú estás pidiendo lo que quieras y le añades los ingredientes que Dios pide, hecho está. Por eso Dios, yo no soy hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirme. Dije y no haré, hablé y no lo ejecutaré. Y también dice Dios, no les he dicho que si creen, verán la gloria de Dios. Si no le crees, no la ves. Si no confías, pues no recibes. Si te da flojera orar, ayunar o meditar, pues a Dios también le da flojera lo tuyo. Porque acuérdate que todo el tiempo Dios se le llama las copas que vienen en Apocalipsis. Dice, cuando mis santos oran, sube como un incienso agradable, los ángeles la recogen y Dios le manda a un ángel, ponle más, porque mi hijo es flojo, pero ponle más para que se llene más rápido, porque yo lo amo y quiero bendecirlo. Y cuando se llena la copa, que es el tiempo de Dios, es derramada y viene a tu vida terremotos, relámpagos, truenos, rayos, eres liberado espiritualmente y llega la bendición. Porque espiritualmente ya tenemos la bendición, pero no la dejamos entrar en el alma, que luego se va a reflejar en el físico, porque nos falta fe, nos falta paciencia, nos falta constancia. Que Dios los bendiga, por aquí nos vemos el primer domingo.